¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy tenemos con nosotros una super personalidad. Va a ser un episodio súper completo, divertido y con muchísimos aprendizajes. Liliana Olivares, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Bien, muy bien. Muchas gracias, Elio. Gracias por invitarme a este espacio. Liliana Olivares es una emprendedora mexicana que ha tenido un impacto enorme en nuestra generación. Estudió teatro, formación que marcó su manera de comunicar, conectar y contar historias. Durante más de 15 años trabajó en el mundo corporativo dentro de la industria de aviación, donde creció profesionalmente y construyó una carrera sólida. Con el tiempo, Liliana se dio cuenta que nadie le había enseñado a ser adulta. A pesar de su experiencia profesional, tenía una mala relación con el dinero y las finanzas, y comenzó a cuestionarse conceptos tan básicos que nunca le fueron explicados. A partir de esa experiencia nace Adulting, una plataforma de educación financiera enfocada a millennials que ha impactado a más de 70,000 personas, ayudándoles a tomar control de sus finanzas, romper creencias limitantes y construir una relación más consciente con el dinero. Además, Liliana es autora del libro Maldita Pobreza, creadora del podcast Maldita Pobreza y espacios donde habla de dinero de forma directa y honesta, explicando conceptos que nadie nos había explicado y aterrizando temas financieros complejos a la vida real. Liliana es mamá, emprendedora, esposa y hoy todo su trabajo gira con una idea muy clara: cambiar la mentalidad y dar herramientas prácticas de que es posible salir de deudas y construir un mejor futuro. Pues Liliana, bienvenida a Punch, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Ok. Liliana, en 3 palabras, Resiliente, inteligente, estratégica. tu comida favorita, Ay, qué difícil esa. La tinga. tu mejor compra en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses, una casa en La Paz. Buenísimo. ¿Con qué temas estás obsesionada y no paras de pensar de él? Empoderamiento a la mujer, y siento que está súper choteado, pero sí, tiene muchas aristas más allá del dinero. Ahorita les platicamos. Sí. ¿Qué le dirías a Liliana hace 20 años? ¿Qué no le diría? Que hiciera un presupuesto. Buenísimo. Empezamos duro, no me veía empezar por ahí, pero bueno, Liliana, hoy sin duda vamos a hablar muchísimo de dinero y creo que tenemos que quitar esta carga tan negativa que a muchísimas personas de solamente escuchar la palabra les genera ansiedad, depresión y muchísimos pensamientos que no debería de ser así. Después de todo lo que has vivido y de toda tu experiencia, ¿para ti qué es el dinero? El dinero es opciones, ¿no? Para todo. Una vida, si te la imaginas sin dinero, es muy limitada en lo que puedes escoger, en lo que puedes hacer, en lo que puedes pensar, en el tiempo que puedes descansar, en el tiempo que... El dinero es eso, es opciones para cualquier otra persona, ¿no? Digo, para cualquier persona. Y para alguien que en mi contexto hubo ciertas limitantes de opciones desde joven, el dinero se vuelve mucho más relevante, ¿no? Hoy en día. O lo valoro más, por así decirlo. Sí, cuando creces con diferentes, pues falta de estas opciones que justo lo dices, hoy que ya tienes esta oportunidad, lo ves de forma diferente. Sí, 100%. Creo que las personas dan por hecho la libertad que tienen gracias a los recursos que tienen. Y no es un juicio, me queda claro que es como si yo te dijera, oye, ¿no estás valorando muchísimo que puedes respirar? No, o sea, vengo respirando toda la vida, ¿no? Es algo que no haces consciente. Pero cuando tienes eso, y yo he visto de repente, o yo veía antes gente, ¿no? Que, pues es que no sé, como que no hacían mucho de, no tomaban muchas elecciones, ¿no? De que yo decía, ¿por qué está desperdiciando su vida así? Si yo tuviera eso de que mi papá me pagara la universidad o mantuviera o lo que sea, no mames, lo que yo estaría haciendo, ¿no? Es porque no lo ves, es parte de un privilegio que ya está, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, y me queda claro, creo que todas las personas que estuviéramos ahí, en algún momento lo darías por hecho. Pero cuando no lo tienes, y entonces empiezas a ver todo lo que no puedes tener, y las pocas cosas que sí puedes tener, empiezas a valorarlo mucho más. Me encanta. Para empezar a conocerte, quiero irme desde tus inicios porque eso nos va a dar muchísima claridad a la persona que eres hoy. Entonces cuéntame un poco de ti, cómo eras de niña, en qué soñabas, cuáles eran los temas que te interesaban. Pues mira, nací en una familia clase media, no sé si media baja ahora que lo pienso. Siento que a los mexicanos nos cuesta trabajo
identificarnos en alguna clase social, no hay nada peor que le puede decir a alguien que es pobre. O sea, se ofenden muchísimo, le puede ser pendejo, pero pobre, olvídalo, ¿no? Entonces, pero creo que, pues sí, yendo ahora el contexto, pero una familia muy adentrada en la cultura. O sea, era muy importante para mi familia como el arte. Estábamos muy invested en poder aprender o transmitir. Mi papá fue psicólogo, entonces también era alguien que estaba muy en contacto con sus emociones y con, ¿no? O sea, era un hombre peculiar en una época en donde no era normal hacer eso, ¿no? El trabajo de mi papá era dar cursos de desarrollo humano para empresas como ferrocarriles, ¿no? Entonces ir a la oficina de mi papá era ver que pusiera a los gerentes a llorar porque hablaban de sus emociones y yo decía como que, ah, qué raro, ¿no? Entonces, y muchos de los hombres de mi familia son así, entonces me tardé bastante tiempo en descubrir que los hombres eran una figura machista, algo así, o sea, cero crecí con eso, y eso también dio oportunidad a que creciéramos las mujeres de la familia, pues sabiendo que podíamos hacer un montón de cosas, ¿no? No había limitantes. Pero en una familia muy desorganizada financieramente, en donde habían logrado, yo creo que ellos pensaban, quién sabe cómo, pero habían logrado más que mis abuelos y viceversa, ¿no? Y sucesivamente. Pero yo creo que sí pensaban que le habían echado solo muchas ganas y ya. Entonces había este contraste en donde era muy importante lo emocional, lo etéreo, lo artístico, lo, ¿no? Y de repente lo más ambicioso, lo más tangible, lo más el dinero, cosas así, como que no era una familia ambiciosa en ese aspecto, ¿sabes? O sea, no pensábamos de que, ay, cuando seamos millonarios, o sea, Sí, nunca, no era un nunca. tema que pasaba por su mente. Ajá, o sea, no era algo que estaba ni para mi papá, ni había esa falta, ajá, como que no había esa parte masculina, tal vez, si la quieres ver, de la familia. Entonces, y siempre de chica fui muy inteligente, creo que sí es algo que me identifica muy bien. O sea, como que todo el mundo siempre de que Liliana es rebelde y es inteligente, ¿no? Siempre había como que yo solo creo que era rebelde y simplemente no era tan bien portada como mi hermana, pero mi hermana era demasiado bien portada y me hacía quedar mal a mí. Pero normal, una familia un poco como que la cercanía o los vínculos que hacíamos eran por separado, no tan familiar, ahora que lo pienso. Es decir, mi hermana y yo nos llevamos mucho y luego mi papá y yo no, mucho, pero no éramos una familia que vámonos de campamento, o sea, ¿no? Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años, pero siempre sabíamos que iban en ese camino, entonces ya era como de que ya por favor divorciense, o sea, no se llevan bien. Entonces, había apertura por ese lado con mi papá, mi mamá era mucho más estricta, era como pasa en muchas de las familias mexicanas, en donde la mamá es la que tiene que poner orden y el papá goza de otras cosas. Este, y muy introvertida en la escuela también. No era muy popular, al contrario, cero. Este, era muy, sí, no era muy divertida. Como que mi humor siempre fue más adulto, entonces no encajaba bien en la escuela. Porque mis papás nunca, yo no he visto la mitad de las películas de Disney, o sea, sé la historia, pero nunca en mi vida he visto La Bella y la Bestia, cosas así, jamás en la para vida. Entonces también era complicado como conectar y con mis primos lo hacíamos mejor, porque pues en la escuela estaban más, no sé, salía música como jeans o pop y cosas así, y en mi casa escuchábamos Peter Gabriel, ¿no? O sea, como que era raro. Y justo con este background decides estudiar teatro, ¿no? Pues viniendo de una familia pues artística, con ¿Por qué tomas esta decisión y qué fue tu mayor aprendizaje de teatro? Mi papá estudió teatro antes de ser psicólogo. Él, de hecho, unos años mantuvo así a mi mamá y a mi hermana, como una carrera profesional. O sea, lo hizo profesionalmente. Y mi sueño era irme a estudiar a Londres teatro. En ese entonces, qué oso, Gael García estudiaba en Londres y se puso como de moda de que varios artistas mexicanos se iban a Londres a estudiar y estaba Natalie Portman estudiando allá. Entonces, como que yo decía, claro, allá, ¿no? Pero pues obviamente primero tenía que hacerlo en México, entonces apliqué a Bellas Artes y me di cuenta, para mí era muy importante como que era muy ambicioso en las cosas que yo quería vivir. No en cosas materiales, sino en experiencias, ¿sabes? Como que sí era curiosa en lo que iba a pasar. Y yo pensaba que el teatro
era la forma más fácil de vivir muchas vidas sin que las tuvieras que vivir, ¿no? Entonces eres como un personaje interpretando. Y entonces eso me parecía fascinante. Yo lo sentía que era un 2 por 1, ¿no? Es como de que, güey, pues si te haces actriz y vives un chorro de historias, vives eso y ya. Y cuando llegué al teatro también me di cuenta que sí no hay cosa más... A ver, el teatro es para gente súper egocéntrica, o sea, es como de... No hay artista que diga de que no. Claro que por eso a la gente ahora le emociona tanto dar conferencias. Como, pues sí, güey, es tu nivel de ego más latente que alguien va y te dice, estuvo perfecto, ¿no? Pero también hay otras personas, ¿verdad?, que dicen es lo peor que les puede pasar, ¿no? Porque no quieren ponerse ahí. Pero ahí aprendí que el teatro sí es una forma que me hacía sentir viva, como hoy en día no puede existir. O sea, no hay algo similar que yo haya experimentado como eso. ¿Lo sigues practicando? No, y fíjate que cuando entré a trabajar el corporativo, todavía, como que en los primeros 3 4 años, sí practiqué, y montábamos nosotros con unas amigas ahí la obra, y nos iba muy bien, porque yo decía, pues hay que seguir haciéndolo, y luego como que ya yo me sentía como desencajada de que, ay, no sé, ridícula, porque vas a hacer eso mientras haces lo otro, que fue muy estúpido de mi parte, porque no suelo ser así, pero lo dejé ya hace mucho tiempo. O sea, lo más cercano que tengo al teatro son las conferencias. Buenísimo. A ver, cuéntame, fuiste mamá a los 17 años, has contado pues que cuando tienes esta experiencia tú dices, esto no me va a limitar, ¿no? Y empiezas a buscar las formas de salir adelante. Y justo ahorita lo mencionas, empiezas a trabajar en un corporativo donde pues a lo largo de 15 años vas creciendo de una forma pues bastante importante hasta llevar a dirigir pues parte de la compañía. Cuéntame cómo es este giro entre que eres mamá, empiezas a caer en cuenta pues que ya te tienes que mantener, que ya los gastos cada vez van subiendo y a la par cómo Liliana va creciendo en este mundo laboral y corporativo. El primer deseo era conseguir algo que fuera fijo. No sé si mucho, pero al menos fijo. Y eso solo me lo iba a dar un trabajo de 9 a 6, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva a entrar a un trabajo corporativo y ver como, ok, no voy a ganar mucho, o en ese momento yo no pensaba eso, yo pensaba que sí era mucho dinero, pero al menos va a ser fijo. Y eso, lo importante de la representación y el exposure, que es, o sea, que tú te expongas, que es, yo me acuerdo la primera vez que vi el recibo de nómina de mi jefe. Y era alrededor de 125,000 pesos al mes en ese entonces. Y yo dije, no mames, que alguien gana eso. O sea, ¿de qué me estás hablando? Mensualmente a este güey, que top, y le merecía cada peso, pero fue el, what the fuck, o sea, ¿esto es posible? O no, Pero o también no fue sé. un golpe de realidad, ¿no? De que venías con otro mindset, con otra historia, que no sabías que se podía. No sabías que se podía. Y qué importante el ponerte en un lugar que te enseña dónde puedes llegar. Y no porque yo diga, ay, lo vi y lo deseé, lo manifesté. No, pero al menos no sabía que eso existía. Yo no sabía de sueldos. Algo tan sencillo. ¿Cuántas veces, bueno, no sé tú, a ver, me dirás, ¿sabes tú cuánto ganan tus papás? No. Eso es algo súper, o sea, yo jamás me enteré, jamás me enteré. Porque mi papá, More, nunca le pregunté. Mi mamá después puso un negocio y le pregunté que cuánto vendía al mes y puta, se súper ofendió, ¿no? Em, Está cañón que no le digas tú a tus hijos grandes, o sea, yo lo veo ahora con mi hijo que tiene casi 20 años, el decirle, ok, mi primer salario fue este y ahora gano esto, y que vea a lo que puede, porque mucho hay una falta, ya sabes, estos TikToks de realidad en donde, ¿cuánto quieres ganar saliendo de aquí? De que $15,000 y tú, no mames, o sea, no, o como que no tienen, y entonces eso empieza a ser la parte más importante para desbloquear el cerebro de qué existe allá afuera. La otra era cómo voy a llegar a hacer eso. Y era muy complicado en un ambiente de muchos hombres, porque la aviación está rodeada por hombres y cuando tú piensas en aviación y piensas en mujeres, piensas en sobrecargos. No piensas en la directora, no piensas en el piloto, no piensas en la directora. Es más, estoy casi segura, tendría que checar, pero estoy casi segura que no existe una directora de una aviación, ¿no? De una línea aérea comercial actualmente. Entonces, el lugar en el donde ponen a las mujeres es, pues sí, la sobrecargo, ¿no? Y no se le da el valor que es tan importante de alguien que hace esa labor. Entonces tú, aparte a los 18 años, ¿no? Yo me veía de 15 llegando a un lugar en donde todos los hombres son de 60 y tantos años, era muy complicado estar. Y obviamente, en su mayoría, claro que pertenecían, era una familia israelita, entonces también había como que esa barrera de cómo vas a conectar en
en cultura que yo no conozco, ¿no? O sea, que yo jamás había convivido y ahora ya me siento una más, ¿no? O sea, de que claro que sí, me eché Shabbat 27,000 veces, ¿no? Pero para mí era de que yo no conocía este mundo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Algo, o sea, habiendo estudiado teatro? Obvio no. Voy a tener que estudiar algo que esté a la par. Y eso es algo muy de mujeres. Siempre las mujeres creen que lo que sabes nunca es suficiente. Entonces buscan y buscan y buscan y buscan, ¿no? Y entonces yo me metí a estudiar en la universidad para estudiar Administración de Negocios Internacionales. Entonces yo salía del corporativo, me iba en camión, bueno, en Metrobús, top, porque estaba nuevo el Metrobús, bueno, más o menos nuevo, entonces estaba tan bueno. Y ya yo iba a la universidad y salía en la noche, llegaba a hacer las tareas, a cocinar, a lo que fuera, ¿no? Y empiezo a ver que tampoco iba a ser suficiente una sola carrera, sino que había que pelear como por cierto espacio. Y es bien interesante porque cuando alguien de 18 años entra a la fuerza laboral y no tienes la universidad en full contexto todos los días, porque yo iba en las tardes, noches. Es más, yo no me llevo con nadie de con quien estudié. O sea, no podías hacer ese vínculo Sí. como ustedes en la universidad, ¿no? Yo crecí con señores de 65 años, de 50 el más joven, ¿no? 54 era el que tenía menos años. Y eso formó quien fui de mis 18 años hasta mis 30, ¿no? Fue fue chistoso después ver que claro que mis modos, lo que me gusta, la forma de trabajar es súper boomer, porque lo aprendí de ellos. Y después empezó a ser solo muy frustrante, porque nunca había nada suficiente bueno que yo hiciera para tener el mismo reconocimiento, o al menos el que yo esperaba, ¿no? ¿Y qué representó para ti entrar a trabajar a este corporativo y que te vayan dando la confianza de ir creciendo, ¿no? Más cuando, pues, lo mencionaste, vienes de otro background y de repente ver una mujer liderando la empresa, una empresa importante en crecimiento y tú creciendo a la par, ¿qué representó para ti eso en cuanto a tu mindset y a tu confianza? Primero, tienes este sentimiento de, güey, ¿qué onda con lo suertuda que soy? ¿Sabes? Como tuve que llegar aquí, estar en este minuto, en este momento, con esa persona que me dijo, sí, te voy a contratar, que dijo sí, meramente porque le caí bien. Porque las entrevistas se logran así, una conexión, ¿no? Y muchos años eso motivó a que yo nunca diera por hecho lo que tenía. Era como de, no mames, claro, o sea, me están dando esta oportunidad, yo tengo que hacerlo no al 100% sino al 300% siempre, ¿no? Y me gustaba, al final sí era divertido, era un reto. Y yo a los retos en general sí es como de, claro que lo voy a lograr. Después dejó de ser divertido, porque llega un momento donde dices, ah, chinga, ya van 6 años, yo siento que ya aprendí, ¿no? Yo siento que ya no fue suerte. Y luego ves como, hice este chorromal de dinero, ya Me no, tocó. ya no, pues sí, ya, yo creo que ya no soy tan novata, ¿no? Y esa creo que fue la segunda parte de yo creo que mi parte Godín se divide en eso, entre la primera parte de Liliana en su juventud, ¿no? Llegando como siempre llegan las personas de que tu primer trabajo y toda la ilusión lo vas a dar todo, y la segunda parte fue la más dura, o sea, la siguiente etapa fue la más dura, fue como, no solamente tú te tienes que quitar esa idea, sino que tienes que convencer a los demás de que ya no eres la novata hace 6 años, ¿de qué me estás hablando? Estoy ganando este dinero, esta fue mi idea, negocié esto que en la perra vida alguien había logrado negociar. Y es complicado, ¿no? Como cambiar, es como tú que tengas una sobrina chiquita, siempre la vas a ver chiquita, ¿no? Y ya cuando ves que Sí, tiene... pero más que crezcas, sigues con ese estigma de que... Pero creo que aquí sin duda algo que había cambiado era tu mindset, ¿no? Tú hablas mucho de que se tardan, según las estadísticas, hasta 104 años en poder cambiar el mindset, de salir de la realidad donde naciste y poder ver cosas diferentes. Pero creo que ahí tú ya estabas cambiando con tus raíces, con tu mindset, y no solamente para ti, sino para tus hijos y para las generaciones que vengan de tus hijos. Y esa experiencia creo que sin duda te empezó a abrir la puerta a hay un futuro mucho más fuerte y un futuro mucho más prometedor. Sí, esos 104 años tiene que ver con movilidad social, es decir, lo que le tarda a una generación de familia poder llegar a estar en otro bracket social, ¿no? Aquí creo que sí implicó mucho, yo ya estaba en el lugar correcto para poder hacer más, y si yo no hubiera cambiado el mindset de decir, oigan, no, ya no es lo que me merezco, es lo que me corresponde,
que es muy diferente, esto sí lo he trabajado, y si yo no hubiera, es más, yo he sido la única persona, bueno, al menos hasta donde me quedé, que le pagaron una preparación académica, ¿no? O sea, yo fui y dije como, ok, ¿sabes qué? Necesito aprender esto específico para lo que hago en mi trabajo. ¿Qué onda? ¿No me van a pagar más? Perfecto, inviertan en esto. Y fue como, güey, o sea, en 80 años que llevamos aquí, nadie se atreve a pedirnos, ¿no? O sea, no era una empresa que eso se prestara. Al ser un gobierno familiar, no tienes como prestaciones, no estás trabajando en Netflix, ¿verdad? O sea, eso no sucede. Y entonces fue mucho el yo ir a pedir y el saber que tenía todos los argumentos para pedir lo que me correspondía. Porque sí, ni modo, el contexto estaba hecho, no están acostumbrados, no lo hacen, ok, pero también hubiera sido mi responsabilidad yo no ir a pedir lo que a mí me tocaba, ¿no? Y eso sin duda marcó precedentes en muchísimas cosas, no solamente por ser la persona más joven que ha estado ahí, a ese nivel, sino las prestaciones que yo obtuve, ¿no? El haber pagado una preparación académica, que hoy, bueno, espero que eso haya servido después, para la ¿no? cultura de la empresa. Me encanta. Y cuéntame un poco, ya tienes este mindset, vas creciendo en la empresa, pero ¿cómo van tus deudas? ¿Cómo va tu finanza? ¿Qué tanto sabes tú de cómo manejar tu dinero? A pesar de que probablemente ya tenías un sueldo, pues un mejor sueldo, ¿no? Y mejores oportunidades. Pues fíjate que no era o sea, los primeros 5 años de mi vida, o sea, desde que me independizo hasta los 23, fue un muy mal manejo. Yo creo que a los 23 años estaba ganando como 12,000 pesos brutos. O sea, era nada porque tengan en cuenta que tenía 2 hijos. O sea, como eso tenía que vivir una familia. Em, bueno, también obviamente mi esposo en ese momento trabajaba. Pero los primeros 5 años no hubo ninguna conciencia, no hubo ningún presupuesto, a pesar de que yo me dedicaba a calcular costos, donde tenía que hacer presupuestos, así ese era mi daily basis. Nunca lo hice para mí, hasta que finalmente yo en mi vida personal llega un momento en donde empieza a haber pérdidas, ¿no? La muerte de mi papá, mi segundo hijo nace y tenemos la deuda en el hospital, y ya no había forma de esconder esto. O sea, eso hace una confrontación de la adultez, de no puedes seguir siendo así irresponsable, te va a alcanzar, la irresponsabilidad siempre te va a alcanzar. Las personas creen que no y que no los estresa o a ver cómo lo resuelven o que ese es un problema de Liliana del futuro, no, o sea, te va a alcanzar muy pronto. Y entonces ahí sí es cuando yo voy a mi casa, y hago de una forma muy consciente esto no puede seguir así, y por primera vez concientizo todo lo emocional y toda la paz que me quitó las finanzas. Ya no tenía que ver con, no, o sea, sí tenemos deudas, sí, pero el impacto emocional que eso hace en tu vida. O sea, esa es la primera vez que sí dije esto, o sea, entendí por qué la gente se suicida cuando tiene deudas, ¿sabes? O sea, como nunca me había sentido así de agobiada y abrumada, a decir como, claro, o sea, el no sentir que tienes escapatoria está muy cañón y que ya, y qué clase de vida vas a tener después, ¿no? O sea, si siempre va a ser así. Entonces, como que ahí de una forma muy consciente empiezo, sin saberlo, a hacer la metodología de adulting. Ahí es donde se crea el primer adulting, que le decimos como al Excel, a la metodología, hoy en la empresa le decimos como enséñame tu adulting, así a los clientes, etc. Y empiezo a hacer eso religiosamente, como si me hubieran dicho en la oficina, Liliana, tienes que calcular para este avión esto, con la misma estructura, disciplina, para mi vida personal va a ser así. Y después de esos 2 años, hubo un cambio que también me ayudó a decir como, ganando 12,000, ¿de qué me estás hablando? Jamás, o sea, no hay forma. Sí, tengo que buscar más oportunidades. Entonces yo fui a la oficina y les dije, a ver, está de la chingada la situación. Obviamente no vayan y digan eso nunca al trabajo porque a la gente le vale madre tu vida personal, pero la gente sabía que había tenido yo 3 pérdidas o 3 problemas muy seguidos, ¿no? Entonces fui y les dije como, necesito ganar más dinero. ¿Qué implica? Y en el mundo godín es muy complicado porque, a ver, no te van a ascender, ¿no? O sea, que te hacemos un puesto o qué. Entonces lo que hice fue tomar responsabilidad de hacerme cargo de otras empresas. Y entonces fue como, ok, te vamos a pagar, creo que eran 10,000 o 15,000 pesos por cada empresa que adicional que tú tomes y que haya un control, un manejo, o sea, que se demuestre. Y dije, ok, jalo, ¿no? Y a partir de ahí ya no fue imparable, porque después
En otra cosa les dije, quiero comisión cada vez que yo haga esto, ¿no? Ya no había más empresas yo hacerme responsable. Entonces como que eso permitió también dar este push de cómo hacer para ganar más. Pero ahorita dices algo súper importante que es la claridad, ¿no? Cuando tú te sientas, tienes la claridad de qué necesitas, cómo vas a llegar, aunque no sepas exactamente cómo vas a llegar, ya sabes a dónde tienes que llegar. Y entonces aquí pues se vuelve una ingeniería a la inversa de decir cómo voy a llegar a esto. Y es como tú dices, vas, pides tu aumento, buscas nuevas formas de negocio, buscas nuevas unidades, pero todo parte de tener esta claridad de a dónde quieres llegar. 100%. Y ahora sí cuéntanos cómo nace Adulting de manera profesional, ¿no? Empiezas con esta metodología que empiezas a aplicar para ti. ¿Cuándo te das cuenta que esto pues, podría ayudar a más personas y decides salirte del corporativo para enfocarte full en tu faceta como emprendedora? Pues yo ya estaba cercana a mis 30 y veía que dentro de la empresa iba a ser complicado que alguien tomara el liderazgo. O sea, como que no había un liderazgo después de que la empresa se queda sin el jefe de la familia, por así decirlo. Y a pesar de que es un corporativo muy grande, como que no había esta claridad, al menos para mí, o no nos la transmitía, ¿no? Seguro yo sí. Y entonces dije, ok, pues hay de dos. O yo me voy a conseguir otra dirección a otra empresa, normal, ya. Bueno, esa era mi única opción, de hecho, primera. Yo jamás quise tener una empresa, emprender, no. O sea, yo lo único que conocía era ser colaboradora de una empresa, no más. Y yo era muy feliz. O sea, bien, mal, lo que sea, top, ¿no? Y entonces fui a ciertas entrevistas de trabajo, a grupos muy grandes, y en ambos el feedback fue, estás muy chiquita para lo que tú pides ganar. Oye, pero pues tengo la experiencia, he logrado esta... Sí, pero ¿qué me vas a pedir cuando tengas 40? O sea, y la gente que que estábamos en la sala de espera para pasar a la entrevista eran señores de 50 y tantos, de 60 y tantos, ¿no? Y eso me abrió los ojos en donde el mundo corporativo no estaba listo. No es que no estuviera listo para mí, pero no estaba listo para quitarse este prejuicio en donde llegara alguien de 28 años a decirte, sí, yo voy a poder hacerlo. Y tiene sentido, o sea, no es como de que, ay, qué loco. Es un caso peculiar lo que yo hice o lo que logré en esos años, ¿no? Sí, que a lo mejor y tú no le darías esa misma confianza a alguien que llegue. O sea, es muy fácil decirlo y cuando lo vemos de atrás, también es decir, wow, la confianza que te tuvieron, ¿no? Y claro. Es un tema inicial. Claro, no, y 100% eso no se pudo lograr sin que alguien hubiera dicho, te voy a dar la confianza de hacer eso. Ese es un paso muy complejo de lograr, pero no es el más difícil. El más difícil es mantenerte, el ganártelo, ¿no? Ya que te lo dieron demostrar, porque te lo dieron. Exacto, entonces pagué el piso de cada una de las cosas que me dieron, pero por supuesto, si nadie hubiera dicho de que yo confío en ti, o por las razones que se configuró, creo que sí fue un acto de confianza en donde creían que tenía la capacidad. Creo que también había un beneficio económico, era alguien muy barata que iba a lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, un reemplazo iba a ganar alrededor de 1000% más de lo que yo ganaba en ese momento, ¿no? Entonces, es una configuración que al final, qué bueno que sucedió, porque sin eso no hubiera podido lograr lo que soy hoy, 100%, pero allá afuera no entendían esa mecánica, ¿no? Como, pues, chido quien lo hizo, qué bueno que le salió bien, ¿y por qué? Y te digo, yo ahora estando de este lado, claro que lo entiendo. Pero entonces ahí me di cuenta, y ojo, o sea, también pongan en contexto que eso hace 10 años no era el mundo de los startups de hoy, en donde escuchas historias de que X chavos, un founder a los 21. No, eso no existía, o sea, y en un lugar, en una industria súper boomer, ¿no? Muy conservadora, de petroquímica, de fábrica, de plástico, o sea, ¿de qué me hablas? Entonces tampoco ni siquiera eso era común. Entonces ahí dije, ok, puede que no vaya a encontrar un lugar así y tengo dos opciones. Yo, o sea, creo que voy a tener yo que hacer algo por mi cuenta y yo creo que es la decisión, a ver, tener un hijo a los 17 años, cero lo pensé, o sea, no sé si la ignorancia de la edad, pero no me causó miedo, no sé por qué. Emprender, o sea, y dejar todo lo que yo he hecho ha sido la decisión de las más difíciles de mi vida, pero ¿sabes qué? Luego me relajé un chorro y dije, a ver, tampoco tienes que renunciar. O sea, empieza tu empresa, me la voy a pasar espectacular. Era la primera vez que yo podía decidir todo de mi empresa. O sea, yo llevaba años tratando de servir, pues, a la empresa, ¿no? Tú eres una colaboradora, ya está el manual, están las formas,
la estructura, aquí yo era lo que yo pudiera hacer. El marketing, los colores, sí íbamos a ser sarcásticos, la comunicación, era una empresa joven, ¿no? Que yo siempre a la par veía que yo era como la más adulta de mis amigas, ¿no? Yo era la que les decía de que, no mames, como que, o sea, ella está en la universidad y yo de que tienes que ir a abrir una cuenta de banco, ¿no? Entonces como que siempre ocupé ese lugar social, en donde yo era como la mamá, ¿no? Pero teníamos 23. Entonces, yo era la que, si tenías un tema de que, ¿qué? No sé qué, me están pidiendo mi RFC, iban conmigo, ¿no? Como cosas así. Y entonces dije, güey, si hago una empresa de esto, me divierte hacer la empresa, tomar las decisiones. Yo lo único que quería era empoderarme, así de que yo estaba ya embriagada de poder, de qué tal que llego a una empresa con lo que yo quiera en mis parámetros. Ojalá funcione, ojalá no, pero la verdad es que cero tenía, no era... El know-how de cómo lo ibas a hacer y... Sí, no estaba yo basada en que esto me va a sacar de este trabajo. No era así. Era una apuesta como, maybe, pero si no me divertí. Y al mismo tiempo, tampoco tienes que renunciar, pues no te están corriendo. O sea, de hecho, no te están corriendo, ¿no? Te están diciendo como que, pues aquí hay lugar, solo no saben bien qué vamos a hacer. Y entonces yo dije, pues lo voy a hacer, me voy a divertir y todo bien. Y así oficialmente empieza Adulting, como yo fui y constituí la empresa, contraté a las personas que se necesitaban para hacer el logo, la comunicación, el lanzamiento, medios, como lo hubiera hecho, como lo hice en las otras anteriores, ¿no? En ciertos lanzamientos. Y a los 6 meses había yo recuperado mi inversión y empezó a ser una empresa que todos los medios pedían, o sea, es más, mi PR con la que empecé, que hasta la fecha, después de 7 años, sigue siendo mi PR, había cada vez más de que te están buscando este periódico, pero la tele, no sé qué. Y yo dije, ok, qué chistoso que les interese tanto. Y era una publicidad orgánica con mucha información de valor y que nos costó 0 pesos, ¿no? Y empezó a crecer Adulting demasiado rápido. O sea, al año yo ya vivía de eso, o sea, ya podía vivir de eso. Y hubo un momento en donde yo se volvió tan grande que ya mi empresa se enteró que yo era la fundadora de Adulting y les dijo, oigan, pues sí, o sea, me voy a tener que ir. Al final acordamos un tiempo de mi salida y yo los primeros 3 años de Adulting seguí trabajando, no full time, pero teníamos un proyecto muy grande que teníamos que entregar y yo entregué ese proyecto y ya me podía dedicar, pero ya todo lo que yo hacía y etc. pues era para Adulting. Y cuéntame, ¿qué crees que fue lo que desde el principio Adulting se volvió tan interesante? O sea, ¿cuáles crees que fueron los pilares del éxito para que desde una etapa muy temprana empiece a cobrar una atracción muy importante? No había una empresa, una empresa ni una figura que mezclara algo tan sencillo, ¿no? Digo, algo pero tan complejo, pero traducido a algo muy sencillo. Pero que aparte tuviera el coolness necesario. O sea, siento que existían estas personas un poco más mayores que yo y que te da cringe, de que, ay, no, tía. O sea, esa madre no te está saliendo, ¿sabes? Y aquí no era forzado. Somos esa generación. Yo sí soy de esa generación. Y hay una personalidad coolness que pudimos impregnarle a la marca, en donde decir, sí va a estar cagado, sí vamos a burlarnos de esta situación, de lo triste que implica el que tengas que pagar impuestos, pero qué horror que tenga que ser un presupuesto, del miedo que te da no poderle dar a tu perro el patio que merece, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas con algo que al final es universal, que es el dinero. Yo nunca me he topado con alguien que diga, no, Liliana, ya tuve suficiente, o sea, a nadie. Todo el mundo quiere tener más dinero, siempre. Y no había eso en el mercado, ¿no? Y creo que incluso hoy, a la fecha, como empresa, Adulting es la única empresa. Yo siempre tuve muy claro que yo no iba a ser creadora de contenido, ni que iba a ser mi imagen. Nunca. O sea, yo nunca quise ser la imagen. Yo soy alguien que viene de empresas. Entonces, yo lo que sé hacer son empresas, ¿no? Y yo no quería como esta tensión en un inicio de que, no, va a ser muy demandante. Mientras, aparte, yo tenía mi otro trabajo. Entonces, tenía que guardar como que esa imagen un poco más corporativa y no podía estar de que en Adulting haciendo un live, ¿sabes? O sea, como que no. Pero eso permitió que fuera sencillo, que fuera divertido y que le hablara a una audiencia en donde ellos saben que es importante. Tú sabes que el dinero es importante, te importa lo suficiente para hacer esto,
Pero no por eso tiene que estar de hueva. Y quien haya dicho que tiene que ser así, o que carece de menos valor o de menos credibilidad, es solamente obtusa. Y creo que eso que hiciste desde el principio fue muy claro, como identificar tu cliente y qué es lo que quiere este cliente, porque su marketing es espectacular siempre que lanzas un taller, que lanzas inclusive alguna publicación, se nota luego, ¿no? Este sello de Adulting, y creo que conecta de una mucho mejor forma que un contenido, pues, mucho más estructurado, con más estructura, que a lo mejor dice lo mismo, pero el delivery cambia muchísimo la forma en la que lo estás entregando. Claro. Sí, no es el mensaje, es cómo vas a entregar el mensaje para quien te escuche, ¿no? Porque, exacto, la información está ahí, pero... No, y creo que ahora hay un elemento extra que suma al éxito de Adulting, que sí es la credibilidad. Empezó a ver lo contrario. Hubo tanta información y hay una oleada de saturación de información, que la información es la nueva desinformación, ¿no? Ya sabes o escuchas tantas cosas que ya no sabes qué es real, qué no es real, y muy poca gente creo que sí carece de la credibilidad para decir, sí, o sea, yo tomo muy en cuenta cuando alguien me escribe o en un taller y dice como, sí te creo lo que dices. Es muy difícil y entiendo porque yo también sigo gente. Y yo también digo, sí, hay personas que yo también digo como esa morra, te creo Sasha Fitness, te creo, ¿sabes? Como tiene eso. Y el que ellos piensen eso de mí me hace sentir, uno, con mucha responsabilidad, pero también es muy real, o sea, entiendo de dónde viene. Yo ya no necesito esto. Lo que yo hago es por propósito, pero no tengo que trabajar con ninguna marca, no vivo de eso, me valen madres, no me importa incomodar. Siento que yo ya pasé esa barrera, de que yo ya viví tanto agradando a tantas personas y a tantas empresas y teniendo una imagen que a los 20 años yo tenía que parecer de 50, vistiéndome diferente, si usaba tacones, o sea, todo. Cuando yo dejé la empresa, toda la ropa que usaba para la oficina, la regalé. Es porque ni podía Sí, no yo proyectaba usar. lo que tú Ajá, eras. lo que yo era una morra de 25 años, ¿sabes? Como yo no quería vestir así. Y entonces como que esa libertad que hoy tengo, es como, puedo hacer alianzas hasta que esté en lo correcto. El día que no me importa quemar ese puente, ¿no? Y eso la gente pues lo reconoce. Y ahorita que mencionas la credibilidad, creo que justo hoy estamos viviendo en una etapa donde la cantidad de fintechs, información que existen, como todas se quieren vender como la mejor opción, sale deudas pidiendo un crédito, ¿no? Cuando el crédito trae una tasa de interés que justo lo que te va a hacer es meterte a más deudas. ¿Cómo crees que debería ser el approach correcto para sobrevivir esta era que estamos viviendo con tantas opciones disponibles, con tanta facilidad, porque todos conocemos al típico que tiene 10 tarjetas de crédito, va pagando los mínimos y se va metiendo justo en este ciclo? Y creo que es también un tema del exceso de oferta que tenemos hoy en día. Creo que tienes que identificar si tú estás adquiriendo el producto o tú eres el producto. Y eso pasa con la información gratuita. Gratuita. Nada es gratis en esta vida. Si tienes a una persona, y ojo, a ver, claro que un creador de contenido puede dar muchísima información de valor y su dinero va a llegar de la monetización. Entonces, no estoy diciendo que mientan para nada. Pero cuando algunas, o sea, no creo que todo el mundo tenga ese modelo y creo que necesitamos todos empezar a generar un criterio propio. Y eso es viendo la información y juzgándola. Todo, cuando hablemos de dinero, sí tiene que haber un juicio, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos una masterclass de emprendedores y siempre les digo, cuando tú estás analizando algo de tu empresa o de tus finanzas personales, de números, sí, aquí sí es cuando juzgas, algo está bien o está mal, ¿no? O sea, no puedes decir como, no puede ser neutral, la opinión no puede ser neutral. Y para eso tienes que empezar a entender si solamente lo están haciendo por el clickbait, ¿no? Si solo están haciendo porque, esa sí es información de valor y yo le creo, por ejemplo, mi amigo Lalo hace contenido en YouTube y creo que Lalo es alguien que, en efecto, su contenido es de los views. Entonces cura muy bien su contenido y se persina de que le vaya bien, ¿no? Al final es un algoritmo, le va muy bien y de eso vive, está perfecto. Identificar que tu view está siendo tomado como el producto, pero que tiene una conciencia atrás, creo que es lo más difícil de discernir. Y creo que también eso apela para el valor de adulting en cuestión de talleres. Ellos me están pagando para ser su asesora. No me está pagando nadie más. No me está pagando la tarjeta de crédito. No, me estás pagando tú. Yo te sirvo a ti. ¿Y cómo te aseguras de eso? Porque me estás pagando. No estás viendo de que, sí, el algoritmo. Por eso para mí era tan importante que hacer una empresa, que hubiera intercambio de esto, ¿no? Hay muchas cosas que seguramente tal vez los pudiste ver afuera, sí,
gratis, 100%. ¿Te las van a explicar igual? No. ¿Y tienes la certeza de lo que te están diciendo es real? Tampoco, ¿no? Y eso es lo que pagas. Y justo a la fecha en Adulting han ayudado a más de 70,000 personas a tener pues una mejor relación con sus finanzas, tener muchísima claridad, cómo es este número que necesitas llegar y tener este presupuesto, esta hoja de vida de qué es lo que quieres lograr a través de tus finanzas. Habiendo ayudado a tantas personas en este proceso, ¿qué has aprendido para que alguien realmente tome control de su vida financiera? Primero, necesita importarle lo suficiente. Y pareciera obvio, pero no, la gente le cuesta mucho trabajo. Yo he tenido experiencias de clientes en donde tienen mucho dinero. No sé, te estoy diciendo, mucho es ambiguo, pero vamos a hablar de un cliente, a mí me parece mucho, que tenga 4 millones. Es un chingo, ¿no? O sea, va donde le veas. Bueno, Jeff Bezos maybe no. Pero, y dicen como, ay no, es que yo no me quiero hacer cargo de mi dinero, de mis inversiones, yo quiero como que alguien lo maneje. Y yo digo, ¿de qué me está hablando? O sea, si ubicas lo que implica tener esto, ¿por qué no quisieras dedicarle tiempo a algo que te importa, que te da opciones, que te da libertad, que te da paz, que lo tienes que cuidar? El dinero es una más de tus relaciones, con tu pareja, con tu jefe, con tus padres, es lo mismo. De hecho, puede que dure más porque hasta el día que te mueras vas a tener la relación con el dinero. Alguien que está en un hospital ya a punto de morir está pensando cómo va a pagar ese hospital. Esa relación es para siempre. ¿Por qué no le dedicarías tiempo? ¿Por qué no le dedicarías la energía que requiere de tu tiempo, tu presencia? Sí, ni modo. ¿Está de flojera? Sí. ¿Puedes hacerla más divertida? También. Yo opino que también está de hueva. Soy alguien de humanidades. No es como que yo te digo, ay, yo siempre quise ser ingeniera. No, estudié teatro. Pero me parece interesante, a pesar de que no soy la persona con el mejor cálculo mental, 0, me parece muy interesante lo que puedes configurar con el dinero, lo que puedes crear, lo que te puede dar, la estrategia que puedes hacer es la creación de muchas vidas también, ¿no? Y sí siento que las personas, desde un lugar a veces de que no quieren, les da flojera hacer eso, o también es muy abrumador y hacen como que no quieren, pero porque les intimida. Anyway, vas a sufrir las consecuencias. Entonces mejor tendremos que atravesarlo, y creo que cuando ya veo a alguien que tiene la voluntad de decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Ese sí es el primer paso y sí hace mucha diferencia. No va a cambiar el sistema en el que vivimos, no va a cambiar que vivimos en un sistema gubernamental que no está hecho para que las personas más pobres tengan movilidad en menos años. No, claro que sí. No va a ser lo único, pero sí es el principio. Sí, sin duda, como bien lo dijiste, me encantó como dices, esa relación más larga que vas a tener en tu vida, desde el día que naces hasta el día que te mueres, te va a acompañar. Y a muchas personas, inclusive, lo hablábamos al principio del episodio, escuchar la palabra dinero genera ansiedad, genera angustia. Entonces ya decidir, voy a trabajar esta relación con el dinero, pues es un paso que podría sonar muy obvio, pero que es muy valiente, ¿no? Que muy pocas personas realmente se animan a meterse full a su dinero, meterse full a sus finanzas y a lo que quieren lograr con ese dinero para los siguientes años. Claro. Y cuéntame, ¿qué creencias limitantes alrededor del dinero debemos de romper para realmente poder tener pues, una relación mucho más próspera y abundante? Que representa quién eres. Tu dinero no representa quién eres. No representa si eres más inteligente, no representa si eres más valioso, si eres mejor persona, no. Ojalá hubiera un nivel de justicia sagrado que pudiera hacer eso, ¿no? En donde estaría espectacular vivir en un mundo, imagínate, donde las malas personas tuvieran 0 dinero y no tuvieran opciones, estaría espectacular. Pero no es tan o sea, piensen siempre en ese ejemplo. Pero no es una regla que las personas que son multimillonarias son las mejores personas, ni son las peores. Es lo que hay. Literal, es lo que hay. Y cuando tú empiezas a quitarle esa carga, en donde, híjole, ¿cómo le comparto a mis amigas lo que yo gano? Porque seguro esa amiga gana un montón, y pues sí, seguro le fue ella, yo soy una estúpida, estudiamos en la misma carrera y ella está ganando eso. Esa es la situación ahorita. No representa nada de tu valor como persona. Representa, por supuesto, si hubo en donde estuviste, ¿no? El contexto en el que creciste, en donde estás. Representa si es mejor negociadora también. Claro que sí. Cualidades y defectos para como lo veas. Pero cuando las personas empiezan a deslindar esa creencia de que el dinero define quién eres tú, puedes empezar a verlo con más objetividad.
Y entonces hay menos juicio y te sientes menos de la fregada cuando no estás en ese lado, ¿no? Y también te pone en el piso cuando estás del otro lado, que sí tienes un chorro. No, a ver, este es un montón de el resultado de muchísimos factores que muchos no se controlaron por ti, ¿no? Me encanta. Y Diana, para empezar a cerrar bajo el contexto de que en Punch nos escucha pues un gran público joven, ¿cuál crees que es el mejor hack financiero para empezar lo antes posible? Hacer un presupuesto es la cosa más obvia, pero es la más real. O sea, no el que tú desde una edad súper temprana, cuando estás en el momento en donde todavía vives con tus papás, o sea, de que tienes bendición, ¿no? Así de que ya ahorita los millennials le están alargando hasta los 38 años, de que, fuck it, pagar renta, poder irme de viaje con mis amigas, pues claro que sí. Pero eso sí te da, es la forma de empezar a generar un hábito que te va a permitir que eso se quede contigo hasta el último día de tu vida. Y hacerlo como en blandito es la mejor idea, porque entonces tu cerebro recibe esta señal en donde sí puedes seguir un presupuesto. Empezar a hacer un presupuesto cuando ya estás súper endeudado, cuando es más difícil. De todos modos es el primer paso, ¿eh? Pero lo que voy es que se la va a pasar mucho más mal la persona que lo hace tarde en su vida al inicio. Y el decir como, sí, estas son las elecciones, ¿no? La elección hoy es que tengo que ahorrar el 30%, la elección hoy es que me puedo independizar. No, si les cuesta mucho trabajo pensar en restricción, piensen en elección, que sí eliges. Y hacer un presupuesto es el mapa de las elecciones que estás teniendo en tu vida, ¿no? Si quieres ahorrar, si quieres tener de viejito que no seas una carga para tu familia, si quieres tener dinero para poder independizarte, si quieres poderte dar una maestría, lo que sea, ¿no? Sí, porque como bien lo dijiste ahorita, elegir también es dejar de elegir otras cosas. Entonces, si tú estás eligiendo ahorrar, pues estás dejando de viajar a lo mejor en este momento, o si te dejes viajar, pues estás dejando de ahorrar. Entonces, qué importante es saber hacia dónde quieres ir para que todas tus decisiones te lleven a ese lugar. Sí, y quitar la idea de que, o sea, creo que tenemos que empezar a desarrollar más nuestro, nuestro músculo de la frustración. Sí, no se puede todo ahorita, no estoy diciendo que nunca, tal vez sí nunca se pueda, o tal vez sí, no lo sabemos, ¿no? Pero hoy que sí se puede. Y el poner en el foco de lo que sí vas a lograr es muchísimo más positivo para ti, ¿no? Y para tus emociones, para tu cerebro, poder hacerlo. Me encanta. La pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? A la juventud. La idea, o sea, sí creo que estamos en esta vida para ir, pelear, perseguir, lo que quieras, nuestros sueños. O sea, mi papá siempre chiquita nos decía como, pues ¿a qué otra cosa vienes? ¿No? O sea, como ¿qué otra cosa tienes que hacer? Nos decía. Cuando queríamos de que, no sé, si yo iba a entrar a estudiar teatro, ¿no? Pero ¿qué tal que no me van a aceptar? ¿Y qué otra cosa tienes que hacer? Y sí, cuando piensas en tu vida ahorita y en cualquier momento, ¿qué fregados tienes que hacer? El objetivo de estar aquí en esta vida, ¿no? Vivos, es lograr sueños. Ese es lo emocionante de esto, ¿no? Y parte de eso es el camino. Pues no siempre lo vamos a lograr y pues uno va a desarrollar la tolerancia a la frustración, pero creo que ese drive de ir a hacer lo que sueñas te mantiene desde un lugar muy inocente, que creo que es importante que la gente siempre mantenga, y muy empático. Porque cuando tú también estás tratando y estás añorando algo, empatizas con las personas que también están logrando lo demás. Y te das cuenta que al final todos queremos solo lograr algo. Eso es la iniciativa humana. Queremos lograr una cosa que nos haga feliz, ¿no? Y creo que tienes más oportunidades de hacerlo real si lo haces siendo aparte buena persona, ¿no? Me encanta. ¿Qué viene para Liliana? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para Adulting? También vienen nuevos talleres. Díganos un poco cómo se ven tus siguientes meses. Sí, nosotros estamos, bueno, siempre en Adulting el inicio del año es súper importante porque es cuando la gente dice de que ya voy a empezar a poner orden en mis finanzas y entonces viene acá. Me parece que el año antepasado, hay que ver esta encuesta cómo sale, por primera vez los mexicanos que decidieron que su propósito fue más ahorrar que ir al gimnasio.
Entonces, o bajar de peso. Entonces, bien por mí, No, mal por pues, los gimnasios. Pero sí, en Adulting viene el crecer mucho más hacia dónde llegamos con los talleres. O sea, creo que hemos crecido el tener más de 1000 personas en los talleres todo el tiempo y es el inicio de tener a 100,000 personas en esos talleres, ¿no? Y entre más vemos el impacto que tiene en la vida de las personas, más ganan de decir, más ganas me dan esto, el drive de decir, claro, es que esto lo tiene que llegar a muchas más personas y muchísimas más mujeres, ¿no? Que son muchos clientes en Adulting. Por primera vez en la historia tenemos nuestro curso presencial. Nunca, Adulting es una empresa 100% online y eso nos permite también llegar a muchos países, ¿no? Pero decidimos por petición de la audiencia hacer algo presencial. Es algo que vamos a hacer una vez al año y ya, en Ciudad de México. No se va a volver a repetir bajo ninguna circunstancia también. Entonces vayan, aprovechenlo. Y empezamos también el año con nuestra masterclass de emprendedores. Y esa masterclass está muy enfocada a, si ya tienes un negocio o vas a empezar un negocio, esto es lo mínimo que tendrías que saber para que le fuera bien, ¿no? Y en esta edición, el año pasado fui a Harvard a tomar todo un diplomado de estrategias en empresas de servicios. Es como que esta edición tiene todo esto extra para que vayan ahí y la chequen. Me encanta, pues qué emoción todo lo que viene para ti, qué emoción todo lo que viene para Adulting. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden justo conseguir más información de tus talleres, de tus programas? Sí, estamos en Instagram y Facebook como @adultingmx y yo estoy en Instagram como @lilolivares_. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Liliana. Muchas Gracias por gracias. ser parte de Punch, compartirnos más de ti, de tu filosofía y de todo lo que hacen con Adulting. Sin duda han hecho pues un impacto enorme en la vida de muchísimos millennials, dando información, dando pues muchísima claridad y muchísima paz para lograr esos objetivos financieros que tienen. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a todos los que nos ven. Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.